Buenos días con todos. Siendo las 10:30 de la mañana del miércoles, buenos días, doctora, del miércoles 18 de junio del 2025, a través de esta audiencia, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Pepe Soria, va a llevar a cabo la audiencia de tutela de derechos solicitada por la defensa de doña María del Pilar Cordero Jontay, en el proceso seguido en su contra por la presunta comisión del delito de concusión y otros en agravio del Estado. Expediente 12-2024, incidente 5. Esta audiencia además se va a registrar en audio y video. Vamos a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Buenos días, señor juez supremo. Buenos días a todos los abogados presentes por el Ministerio Público. Natalia Huarte Molina, fiscal adjunta suprema de la Segunda Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos con domicilio procesal en la avenida Bancay, cuadra 5, sin número y con casilla electrónica número 106255. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Por la defensa de la señora Cordero. Muy buenos días, señor juez supremo, señor representante del Ministerio Público y con todos los presentes. La abogada Jenny Vilcatoma de la Cruz, con registro del Colegio de Abogados 954, casilla electrónica 91390, correo electrónico vilcatoma@abogados.com y número de celular 981-266-618, señor juez. Gracias, doctora. Por la defensa pública. Buenos días, señor magistrado supremo, señor fiscal suprema y abogada de la defensa, la doctora Jenny Vilcatoma. Por la defensa necesaria, el defensor público Abel Peri Rodríguez Pérez, del Colegio del Santa, número 836, con domicilio procesal en Girón Caraballo 831, oficina 501, quinto piso. Dime acercado correo electrónico a abelperi@gmail, con celular 944-897-658. Si no es 57-117, acudimos a su despacho, señor magistrado, por defensa necesaria de turno en representación del área especializada de corrupción de funcionarios. Tenemos entendido, señor magistrado, que está presente la defensa técnica particular. Pediríamos, en todo caso, con su venia, que nos dé el permiso para poder atender otras audiencias también del turno. Adelante, doctor Rodríguez. Queda dispensado de continuar, toda vez que está presente la doctora Vilcatoma, que es la defensa de la señora Cordero. Gracias por asistir a la audiencia. A usted, señor magistrado. Muchas gracias. Doctora Vilcatoma, ¿cuánto tiempo necesitaría para escucharla? 10 minutos, por favor. Si unos minutitos más le puedo ir a una ampliación. Sí, si necesita más tiempo, me avisa. Adelante, puede comenzar. Señor juez supremo, acudimos a su despacho supremo a efectos de que ejerza control de legalidad vía tutela de derechos y se adopten las acciones correctivas respecto a la emisión de la disposición número 20, sobre la cual hemos presentado la tutela de derechos, en el extremo de que al haberse tomado conocimiento, providencia número 30 del 22 de mayo del año 2025. En sesión de audiencia, señor juez supremo. Perdón, es providencia entonces, no es disposición. Providencia, sí. Es un pedido formal que hemos revisado, pero no lo han resuelto con una disposición, sino con una providencia. Ah, correcto. ¿De qué fecha la providencia me dijo? 22 de mayo del año 2025. Gracias, doctora. Adelante. Esta defensa ha tomado conocimiento en sesión de audiencia en la cual fuimos convocados a debatir el levantamiento del secreto bancario, que el procedimiento de colaboración eficaz numerado 01-2023, que viene siendo invocado en diversos documentos y diversas disposiciones e incluso documentos del Congreso, se había frustrado. A partir de ese momento, esta defensa técnica tomó conocimiento que la fecha en la que ese procedimiento de colaboración eficaz en su etapa de aspirante había sido frustrada el día 29 de noviembre del año 2024. Y ello se dio porque esta defensa técnica advirtió que en el cuerpo del requerimiento de levantamiento del secreto bancario se estaban haciendo la invocación de extremos de este procedimiento de colaboración eficaz que en su momento tenía la condición de aspirante. En ese sentido, señor juez supremo, su judicatura decidió suspender la audiencia al pedido de esta defensa técnica a efectos de que se pueda, por parte del Ministerio Público, reconducir y extraer todo tipo de referencia a este procedimiento de colaboración eficaz, toda vez que el mismo representante del Ministerio Público había informado que este se había visto frustrado el día 29 del año 2024. En ese sentido, esta defensa técnica, señor juez supremo, presentó un escrito
mediante el cual solicitó dos cosas. Uno, que se nos proporcione la copia de las declaraciones, previamente señalando que se tome todas las previsiones para cautelar la identificación de la persona que habría sido aspirante a colaborador eficaz. Solicitó una copia a efectos de poder contar con esta documentación y hacer la revisión para hacer el control de todo tipo de invocación que pudiera hacerse a los extremos de esta colaboración eficaz, toda vez que al haber sido frustrada, esta no puede ser utilizada en un extremo. Y dado que este es un proceso, una investigación preparatoria que se ha dado a raíz de una decisión del Congreso a través de la resolución legislativa número 15 que declaró al lugar que se forme una causa penal a efectos de investigar a la señora María Cordero Yontay, existe precedentemente toda una serie de documentos que son la génesis de esta investigación preparatoria, entre ellas documentación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que en su momento, de manera indebida, al cabo de la investigación llevada a cabo a nivel de la subcomisión, solicitó copias de la denuncia constitucional 421 que había sido presentada en esas mismas fechas por la Fiscalía de la Nación y indebidamente extrajo los elementos de convicción y los incluyó dentro de la investigación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, señor Juez Supremo. Dentro de esos elementos de convicción que de manera indebida se extractaron y se introdujeron en la investigación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se estaba incluyendo la colaboración eficaz número 01-2023, que en esa época se encontraba a nivel de aspirante, y se estaba haciendo la invocación de diversos párrafos de esa declaración en diferentes elementos de convicción que ofrecía el Ministerio Público para diferentes hechos o aspectos dentro de la imputación que estaba formulando en la denuncia 421, también por el delito de concusión, pero sumado al delito de cohecho. En ese sentido, señor juez, estando a que en esta tramitación existe este hecho concreto de que la subcomisión incorporó los extremos o la declaración de este aspirante a colaborador eficaz 01-2023 en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales antes de emitir el informe final, y al emitir el informe final también se han comprendido estos extractos de la colaboración eficaz del aspirante 01-2023, existiendo este hecho concreto que lleva a la necesidad de realizar una revisión y un control, esta defensa técnica acudió al señor representante del Ministerio Público y le solicitó copia de esta declaración para efectos de poder realizar el control y garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa. El segundo pedido que esta defensa técnica le realiza al señor representante del Ministerio Público es de que se emita una disposición fiscal que integre la formalización de investigación preparatoria. Téngase en cuenta que también ha ocurrido un hecho nuevo importante dentro del proceso. Es que a este proceso se ha acumulado la investigación 26-2024 remitida por la Fiscalía Provincial Anticorrupción competente. Estando a que los actuados de esta denuncia estaban ingresando vía acumulación al presente proceso, a la presente carpeta, se requería se haga una disposición que integre la imputación de forma tal que previa revisión se pueda excluir todo tipo de alusión a este procedimiento de colaboración eficaz como aspirante número 1-2023. Por la simple y sencilla razón, señor Juez Supremo, que esta investigación remitida por la Fiscalía Provincial Anticorrupción, que ha sido objeto de acumulación, se deriva también de la investigación que dio lugar a la denuncia constitucional 421 a cargo de la fiscal Patricia Benavides, en la carpeta 112, de forma tal que una vez que la denuncia constitucional es emitida por la Fiscalía de la Nación 421 hacia el Congreso de la República en el mes de noviembre del año 2023, el mismo despacho fiscal, con fecha 31 de enero del año 2024, decide remitir copias de todos los actuados, entre ellos la
declaración del aspirante a colaborador eficaz 01-2023 a la Fiscalía Provincial por cuanto las personas del señor Braden Paredes Caya y del señor denunciante, también a su vez en este caso el señor Aurelio, a ver un segundito el nombre exacto. El señor, el agraviado le voy a referir en el extremo del delito de concusión, al no contar con ningún tipo de protección o inmunidad, le correspondía a la fiscal provincial anticorrupción llevar a cabo la investigación. Pero los documentos que remite, señor juez supremo, son el íntegro de los documentos que dieron lugar a la denuncia constitucional 421. En ese extremo, estamos hablando de la misma documentación que comprende no solo la declaración del aspirante a colaborador eficaz 01-2023, sino también que en su construcción, en su estructura y en diversos documentos, también se invoca los extractos de esta colaboración eficaz. Con ello, ¿qué es lo que queremos demostrarle, señor juez supremo? Que en esta carpeta fiscal se requiere hacer una revisión para poder identificar, de acuerdo a la acumulación, a los documentos remitidos por parte de la Fiscalía Provincial Anticorrupción que se han acumulado respecto a todos los antecedentes que tenemos de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que indebidamente, sin recoger el marco de imputación, solamente extrae los elementos de convicción para ser incluidos en una etapa final de una denuncia constitucional e incluirlos en un informe final que luego fue aprobado por la Comisión Permanente y luego fue aprobada por el Pleno del Congreso con esta de causal de nulidad grave. En ese sentido, señor juez supremo, adicionalmente debemos hacer hincapié en un aspecto fundamental que vulnera el derecho a la defensa de la señora Cordero Yontay. Queremos referirnos al cuerpo del requerimiento de levantamiento del secreto bancario. Habíamos iniciado esta exposición indicando que esta defensa toma conocimiento que el procedimiento de colaboración eficaz 01-2023 se frustró el 29 de noviembre del año 2024 durante el desarrollo de esta audiencia y su judicatura dispuso la suspensión para que la Fiscalía extractara de este requerimiento todo tipo de alusión a esta colaboración eficaz. En ese sentido, el señor representante del Ministerio Público volvió a presentar otro requerimiento, pero hemos advertido luego de la revisión, señor juez supremo, que siguen manteniéndose los extremos de la colaboración eficaz 01-2023, pese a que se ha frustrado con fecha 29 de noviembre del año 2024. Y ello se debe a lo siguiente, que al momento de emitir este requerimiento de levantamiento del secreto bancario, señor juez supremo, la Fiscalía Suprema previamente no había emitido ningún tipo de disposición integratoria posterior a la acumulación, por cuanto la acumulación ahora se estaba dando, ¿no?, a nivel de los no aforados por el delito de concusión y por el delito de cohecho. Pero a la señora María Cordero Yontay en esta investigación únicamente se le puede investigar por el delito que ha autorizado el Congreso, que es de concusión. Entonces, para esta defensa técnica sí se justifica hacer un nuevo, una nueva disposición integratoria que deje claro la imputación delimitada a cada una de las personas que están siendo comprendidas en esta misma investigación. Sin embargo, esta disposición no se dio antes de emitir este requerimiento de levantamiento del secreto bancario. Y en su cuerpo, señor juez supremo, lo que se ha hecho es copiar y pegar todos los extractos de la denuncia constitucional 421, interpuesta en el mes de noviembre del año 2023 por la Fiscalía al Congreso de la República. Y al hacerse este copia y pega, ¿no?, nuevamente se está incurriendo de manera sistemática en recoger los extractos de la versión del colaborador eficaz número 01-2023 que se ha frustrado el 29 de noviembre del año 2024. Si bien es cierto, a la fecha, hoy, hemos sido notificados con la disposición que admite el requerimiento de levantamiento del secreto bancario, pese a que esta defensa ha pedido que se le devuelva ese requerimiento a la Fiscalía para que pueda delimitar
una imputación concreta e individualizar los elementos de convicción respecto a la señora María Cordero Yontay para que de ninguna manera en esta investigación se le vincule al delito de cohecho, porque este no ha sido aprobado por el Congreso, únicamente está ingresando esta investigación vía acumulación por los dos no aforados, ¿no? Más allá de que nosotros podamos cuestionar vía apelación ese requerimiento, lo que queremos poner de relieve, señor Juez Supremo, con todo el respeto, es que la Fiscalía está emitiendo ya documentación oficial, en este caso el requerimiento de levantamiento del secreto bancario, comprendiendo extractos de esta colaboración eficaz 01-2023. En ese sentido, señor Juez Supremo, queda acreditado la necesidad de la defensa técnica de contar con estas copias de este procedimiento frustrado, porque si bien es cierto, la Fiscalía en esta providencia número 30, ¿no?, hace una invocación en el numeral 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 y 2.1.4 hasta el 2.1.5, hace la alusión a la normativa legal vigente en relación a la colaboración eficaz. Le reconoce, ¿no?, los principios que rigen como el de autonomía, eficacia, proporcionalidad, oportunidad, consenso, oponible, reserva, flexibilidad. En tanto al principio de reserva, señor Juez Supremo, en efecto, se tiene que proteger la identidad de un aspirante a colaborador eficaz y mucho más si éste se llega a homologar con una resolución judicial. Esta defensa técnica no quiere conocer la identidad de ese aspirante a colaborador eficaz 01-2023. Lo que quiere es obtener la copia por parte del Ministerio Público para hacer valer su derecho de hacer una revisión de toda la documentación de la actual investigación preparatoria que comprende a la señora María Cordero Yontay a efectos de poder presentar los escritos necesarios y pedir la exclusión de cada extracto que se está utilizando. No basta decir por parte del Ministerio Público que ya se desaprobó y no tiene valor. El problema es que en documentos oficiales como el requerimiento de levantamiento del secreto bancario lo sigue utilizando. Y si esto no se reconduce en esta etapa, ya hemos indicado, apelaremos nosotros el requerimiento de levantamiento del secreto bancario, pero puntualmente refiriéndonos al documento, al requerimiento como tal, si esto no se reconduce ahora, va a dar lugar a que se emitan otras disposiciones, otros requerimientos, arrastrando este grave defecto que es causal de nulidad, de seguir comprendiendo en la imputación aspectos que han sido brindados por un colaborador eficaz cuyo procedimiento se ha frustrado. En ese sentido, requerimos, señor Juez Supremo, y pedimos que su intervención, ejerciendo control de legalidad, reconduzca esta decisión del Ministerio Público y a efectos de salvaguardar el derecho de contradicción, de igualdad de las partes, porque en este momento nos encontramos en un total estado de desigualdad. La Fiscalía tiene la información, la Fiscalía la está usando pese a estar desaprobado. Y téngase en cuenta también un aspecto muy importante. No se comunicó en ningún momento que ese procedimiento se había frustrado, para que estas defensas técnicas podamos conocer y pidamos el control para que no se utilicen los extremos de este procedimiento frustrado en ningún documento, en ningún requerimiento, que ya no nos referimos a documentos del pasado. Puede ser que documentos, por ejemplo, como el de la subcomisión, que han incluido indebidamente, ilegalmente, dentro de los elementos de convicción que recoge de la denuncia constitucional 421, estas declaraciones del colaborador eficaz aspirante 01-2023, lo puede haber recogido, incluido en su informe, aprobado por el Pleno, finalmente. Claro, nosotros no estamos pidiendo que se excluya de esos documentos. Para ello ya estamos acudiendo vía nulidad y vía habeas corpus para que se retrotraiga el proceso y se deje sin efecto en todo extremo donde se ha utilizado. Pero esa es otra medida que estamos tomando. Para los efectos de este proceso en concreto, lo que estamos pidiendo es que toda documentación actual que existe en esta investigación preparatoria no recoja los extremos de la colaboración eficaz del aspirante 01-2023. Esa petición, señor Juez Supremo, fue formulada al representante del Ministerio Público, pero fue negada invocando esta normativa, pero bajo el argumento de que se tiene que proteger la identidad del aspirante, ¿no? Consideramos que una vez desaprobado el procedimiento de colaboración eficaz, el alcance para la reserva también ha concluido.
Si es cierto que se debe de conservar la reserva de la identidad, nosotros no tenemos un interés en conocer la identidad, lo que sí queremos es conocer el contenido de esas declaraciones para hacer el control y que sea excluido de todo tipo de documentos porque se está usando en la actualidad. Adicionalmente, el señor representante del Ministerio Público indica que por lo establecido por la norma, basta que se haya desaprobado para no ser utilizado, pero para nosotros, observando y advirtiendo que se sigue usando, sí corresponde, sí resulta razonable y proporcional que se nos entregue una copia a efectos de hacer el trabajo de la defensa técnica en igualdad de condiciones con el señor representante del Ministerio Público y ejercer el derecho a la contradicción y así salvaguardar eficazmente el derecho a la defensa de la señora María Cordero Yontay. Adicionalmente a ello, se requiere, señor juez, que el señor representante del Ministerio Público emita una disposición actualizada que recoja aspectos muy importantes que han ocurrido en el proceso. A raíz de la acumulación... Doctora, ya me está repitiendo, ya eso me lo ha dicho. Le doy un minuto para que concluya. Señor juez, que por un lado esa disposición individualice las imputaciones, que distinga claramente a mi patrocinada únicamente por el delito de concusión. Eso ya lo dijo. A la vez, ¿no? Que a la vez se extracte todo tipo de referencias a la colaboración eficaz. Muchas gracias. Gracias, doctora. ¿Qué solicita? Solicitamos que vía tutela de derechos se disponga que... Se declare fundada. No, o sea, que fundada, infundada. El Ministerio Público se declare fundada. Ya, okay. Sí, Muchas sí, gracias. que declare fundada la tutela de derechos planteada. Muchas gracias. Doctor Ugarte tiene el mismo tiempo que ha usado la doctora, que son 16 minutos. Gracias, doctor. La Fiscalía, señor Juez Supremo, va a iniciar solicitando que se confirme la providencia número 30 de fecha 22 de mayo del año 2025, que ha emitido este despacho supremo, y además se declare infundada la tutela de derechos planteada por la defensa de la señora María del Pilar Cordero Yontay por los siguientes fundamentos. En primer lugar, señor magistrado, nosotros nos vamos a ceñir estrictamente al escrito de tutela de derechos que ha presentado la defensa de la señora Yontay, dado que ahora cuando se ha hecho los alegatos, pues además se han introducido otros temas que la Fiscalía, por supuesto, lo ha tomado de manera sorpresiva. Así que nos vamos a ceñir estrictamente al escrito, señor magistrado. Y punto número 1, debemos de precisar lo siguiente. Lo que en términos generales está solicitando la defensa de la señora Cordero Yontay es de que es lo relativo a un proceso de colaboración eficaz que se ha llevado en la etapa congresal, ¿no? La etapa congresal, con motivo de una acusación constitucional que se le ha seguido a la congresista María del Pilar Cordero Yontay. Debemos de precisar, más o menos reproduciendo lo que dice la providencia número 30, señor magistrado, de que el proceso de colaboración eficaz es un proceso especial, no es un proceso común. Es especial porque tiene ciertas características. Solamente, señor magistrado, usted lo conoce mucho más que nosotros, participa el fiscal, participa el aspirante y participa su abogado. Y eventualmente la parte agraviada en la parte final del proceso. Eso lo decimos, señor magistrado, porque no cualquier parte pues, puede estar solicitando información, ni mucho menos. Entonces, la participación es estrictamente de los entes que hemos precisado. Por eso entre otros, por eso es un proceso de colaboración eficaz. Además, señor magistrado, este proceso de colaboración eficaz tiene un principio, que es la autonomía, señor magistrado. No depende de ningún otro proceso, es autónomo absolutamente. Y lo más importante, señor magistrado, en el artículo 473.12 del Código Procesal Penal, se recoge un principio para nosotros supremamente importante, que es el principio de reserva. Por este principio de reserva, señor magistrado, el Ministerio Público asume obligaciones respecto de este proceso de colaboración eficaz. Y entonces se le atribuye toda la obligación al fiscal, señor magistrado, de mantener el secreto o la reserva de este proceso de colaboración eficaz, de tal suerte que toda la información que se maneje en ese proceso sea de conocimiento estrictamente solo de las partes intervinientes, entiéndase el Ministerio Público, el aspirante y el abogado. No puede salir información, señor magistrado, para otras partes, para otras personas que eventualmente puedan ser incluidas, ¿no? A través del aspirante colaborador eficaz. Si la Fiscalía, señor magistrado, no obedece a esta obligación impuesta en el artículo antes mencionado, 473.12, principio de reserva, señor magistrado, simplemente somos pasibles, señor magistrado, de responsabilidades administrativas, civiles y penales.
Es más, señor magistrado, el artículo 409.b del Código Penal ya señala como una conducta delictiva el hecho de que, por ejemplo, se dé cuenta de la identidad de un colaborador eficaz. Entonces, ese es el marco, señor magistrado, de la discusión que ahora nos trae esta audiencia. Además, señor magistrado, también, bueno, con ese marco vamos a desarrollar la petición que ha hecho la defensa de la señora María del Pilar Cordero Contay. En primer lugar, señor magistrado, precisa en su escrito, en el escrito que ha ingresado, nos vamos a ceñir a ello, señor magistrado, que dice no se le ha comunicado la frustración del procedimiento de colaboración eficaz. Nos vamos a remitir, señor magistrado, que normativamente está prohibido, señor magistrado, que esa información se le otorgue, en este caso, a la señora María del Pilar Cordero Contay. Hemos dicho, señor magistrado, que el proceso de colaboración eficaz se rige por un principio de reserva. Y no es que solamente el fiscal se está escudando en lo que dice la norma. Claro, el fiscal no se puede apartar de la norma. Si la norma dice que hay un principio de reserva, nosotros lo respetamos. Entonces, señor magistrado, cuando se frustra la colaboración eficaz y no se le notifica a la señora María del Cordero, no se le está causando indefensión alguna, no se está vulnerando derecho alguno. Más bien la parte está pidiendo imposibles jurídicos, señor magistrado, no sustentado en ninguna norma. Por otro lado, señor magistrado, dice señor magistrado que ha pedido copias, ha solicitado que nosotros le entregamos copias de todo lo que es el anexo de la colaboración eficaz, ¿no? Y de todos los procedimientos, de todos los documentos donde eventualmente donde se podría haber tomado en cuenta las declaraciones de los colaboradores eficaces. Y reiterativamente ha hecho alusión al requerimiento de levantamiento del secreto bancario. Señor magistrado, seguramente su judicatura lo debe recordar. No hemos participado nosotros, sin embargo, el otro fiscal sí. Este hecho ha sido ya debidamente discutido y otra vez se trae a la discusión. Efectivamente, en esa oportunidad, señor magistrado, se había identificado que había algunas consignaciones a las declaraciones del colaborador eficaz, por eso su judicatura devolvió a la Fiscalía para que haga extracción de esas partes donde se había hecho las remisiones a las declaraciones de los colaboradores eficaces. La Fiscalía volvió a postular el levantamiento del secreto bancario y se dio todo zanjado. Es más, a la fecha ya se ha declarado fundado este pedido que ha hecho este requerimiento de la Fiscalía, y bueno, ya está siguiendo su curso, así es que no hay motivo para volver a discutir aquello que ya está zanjado y que su judicatura ya declaró fundado. Bueno, por otro lado, la defensa de la señora María del Pilar Cordero Contay dice, señor magistrado, que este proceso que se sigue en esta Fiscalía Suprema también habría producido acumulaciones de las fiscalías provinciales respecto de los no aforados, entendemos. Eso ha sido así, señor magistrado. Sin embargo, y para zanjar esta parte del debate, debemos de precisar lo siguiente. La defensa de la señora Cordero Contay, a través de su defensa, ha apelado a la disposición de acumulación. Eso ha sido discutido y debatido, señor magistrado, y la acumulación ha sido confirmada por órgano superior. De modo que, señor magistrado, en ese punto la Fiscalía simplemente contesta de esa manera. Otro punto que ha tocado la defensa de la señora María del Pilar a través de su defensa es de que dice el señor magistrado que ha verificado, dice que en el decurso de la acusación constitucional 359, que tiene muchas actuaciones procesales, dice que en todo ese decurso de ese proceso constitucional se ha utilizado reiterativamente las declaraciones de los colaboradores eficaces. Y ha hecho una relación, señor magistrado, de 14 documentos, ¿no? Ahí dice una resolución legislativa, entre otras. De toda esta lista que ha hecho la defensa de la señora Cordero Contay, lo único que señala, señor magistrado, que eventualmente se habría utilizado declaraciones del colaborador eficaz, es, señor magistrado, el informe final 359. Comprende indebidamente extractos de la declaración del colaborador eficaz 1-2023. Lo dice la doctora, no es que nosotros estemos diciendo que eso sea de esa manera. Y ahí dice, no, el requerimiento número tal, que hace alusión a la declaración del colaborador eficaz, etcétera, etcétera. Pero lo más importante, señor magistrado, la doctora quiere lo que solicita la señora Cordero Contay,
es de que de este proceso constitucional se extraiga toda esta alusión a los colaboradores eficaces o la declaración de los colaboradores eficaces, alegando que ahora mismo la colaboración eficaz se ha declarado improcedente o se ha rechazado. Lo que queremos precisar es lo siguiente, señor magistrado. La colaboración eficaz se rechaza en noviembre del año 2024. La formalización de investigación preparatoria que hace la Fiscalía de la Nación es de marzo del año 2024, cuando estaba totalmente vigente y válido, señor juez supremo, la colaboración eficaz. Entonces, no se podría hacer ninguna integración, ninguna extracción, señor magistrado, ¿no es cierto?, de la colaboración eficaz que estaba totalmente vigente y válida. Pero fundamentalmente, señor magistrado, acá nosotros tenemos entre manos la formalización de investigación preparatoria, ¿no es cierto?, suscrito por el entonces fiscal de la Nación, señor magistrado. Hemos leído el íntegro, señor magistrado, y en ninguna parte del documento se hace alusión a ninguna declaración de colaborador eficaz. ¿En qué cosa ha basado toda la parte fáctica, digamos, esta formalización de investigación preparatoria? Ha sido en base a una noticia criminal propalada en el programa Punto Final. Ahí, señor magistrado, se había pasado unos audios y todo el fáctico, señor magistrado, se refiere a esos audios, a la transcripción de esos audios. Entonces, nosotros no hemos encontrado, señor magistrado, ninguna alusión a la colaboración eficaz en lo que es la disposición de formalización de investigación preparatoria que ha emitido la Fiscalía de la Nación. En el tema de forma, ese documento ha sido suscrito, señor magistrado, que duda cabe, de parte de una acusación constitucional del fiscal de la Nación en funciones en ese momento. Podríamos nosotros hacer alguna extracción, señor magistrado, respecto de ese documento, que solamente tiene como funciones el fiscal de la Nación. Creo que la respuesta cae por su propio peso. Y finalmente, señor juez supremo, lo que dice también es que dice que no obstante el proceso de colaboración eficaz sea rechazado, dice estaríamos en la obligación de todas maneras de entregarle las copias que la doctora solicita. La Fiscalía, señor magistrado, cumple estrictamente lo que dice la ley. Nosotros no podemos ir ni por razonabilidad, que ha sido planteada ahora por la defensa de la señora María del Pilar Cordero Contay, ni por razonabilidad, señor magistrado, podríamos ir en contra de lo que dice el artículo 481 del Código Penal. Y dice, señor magistrado, si el acuerdo de colaboración y beneficio es denegado por el fiscal o desaprobado por el juez, las diversas declaraciones formuladas por el colaborador se tendrán como inexistentes y no podrán ser utilizadas en su contra. Inexistentes quiere decir que nunca existieron, señor magistrado. Entonces, la defensa dice, ¿no?, por razonabilidad que nos entregue. Nosotros no podemos ir en contra de lo que dice la norma, señor magistrado. Entonces, por esas consideraciones, señor juez supremo, la Fiscalía solicita que se declare infundado la tutela de derechos que ha intentado la señora María del Pilar Cordero Contay a través de su defensa. La Fiscalía ha concluido, doctor. Gracias, doctora. Doctora Vilcatoma tiene 6 minutos para concluir. Muchas gracias, señor juez supremo. En primer lugar, debemos aclarar ante su judicatura, es evidente que la señora fiscal suprema que acaba de intervenir no tiene un conocimiento de la carpeta. Este procedimiento de colaboración eficaz, señor juez supremo, no fue tramitado en el Congreso, en la denuncia constitucional 359, por la simple y sencilla razón que el Congreso no tiene la facultad de tramitar colaboraciones eficaces. Ahí le rogaría a la señora fiscal suprema se rectifique, porque esta colaboración eficaz fue tramitada por la señora Liz Patricia Benavides Vargas en su condición de fiscal de la Nación en la carpeta 112-2023. Ahí se tramitó esa colaboración eficaz en etapa de aspirante. ¿Cómo es que esta colaboración eficaz aparece en este proceso si nosotros no estamos tramitando la denuncia constitucional 421? Ahí viene la gran pregunta y ahí viene la afectación al derecho a la defensa y el debido proceso de mi patrocinada. Si esta colaboración eficaz fue tramitada en la carpeta 112-2023, ¿por qué estamos tramitando en esta actual investigación si esta se deriva de una denuncia constitucional número 359 interpuesta por la congresista Marta Moyano? ¿Por qué? Porque indebidamente se ha incluido en el procedimiento parlamentario de la denuncia
359, indebidamente se ha incluido todos los actuados de la carpeta 112-2023, ¿no? De la denuncia 421-2024-25-26, ya 21-26 dice, ¿no? Que fue interpuesta ante el Congreso de la República el 4 de noviembre del año 2023. Esta denuncia que entra al Congreso de la República indebidamente fue incorporada en el desarrollo del trámite de la denuncia constitucional. ¿Y cuál fue el acto grave, causal de nulidad de todo lo que se ha actuado en forma posterior? Es que el Congreso de la República, ¿no? No recoge el marco de imputación, sino indebidamente, únicamente recoge los elementos de convicción y los incorpora dentro del procedimiento parlamentario y los incorpora en su informe final, y eso es aprobado por el Congreso de la República a través de la Comisión Permanente y luego del Pleno. Ahí está la explicación de por qué nosotros en un proceso totalmente distinto estamos hablando de una colaboración eficaz que no fue tramitada en esta carpeta, sino en otra carpeta. Por eso estamos pidiendo la nulidad de todo y hemos presentado también una vez para lograr la nulidad de todo hasta esa fecha. En ese sentido, ese es otro tema. Pero quiero que quede claramente establecido, señor juez supremo, que la señora fiscal suprema se ha equivocado. Este procedimiento de colaboración eficaz no tiene origen en el Congreso en la denuncia constitucional 359. Fue incorporada indebidamente en este procedimiento. Y a raíz de esta causal de nulidad es que venimos nosotros sufriendo las consecuencias a continuación. Porque también es impreciso lo que ha manifestado la señora representante del Ministerio Público al sostener que en la denuncia, en la disposición de la Fiscalía de la Nación, firmada por el doctor Villena, ¿no? Luego de recibir la resolución legislativa número 15 que aprueba que se forme la causa penal por conclusión a raíz de la denuncia constitucional 359, ¿no? Con fecha 22 de marzo del año 2024, mediante disposición número 1, en la carpeta 71-2024, el fiscal de la Nación, el doctor Villena, en aquel momento formaliza denuncia penal por el delito de concusión. Y no es verdad que en esta formalización no se incluya esas declaraciones del colaborador eficaz, porque sí se incluyen dentro de los elementos de convicción. ¿Y dónde, señor juez? Le puedo decir el folio exacto donde se incluye, que es el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales número 5 en el folio 18. Y también se incluye de manera repetida en forma posterior en el punto número 4, en el folio número 20, está la denuncia, el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde se incluye los extractos del colaborador eficaz. Por eso es nulo todo lo que estamos actuando, porque esta denuncia formalizada por el señor fiscal de la Nación en su momento, que ha sido comunicado al Juzgado Supremo y que ha dado inicio, está incluyendo documentos de otra carpeta fiscal, de otro proceso. ¿Y en qué momento, señor juez supremo? Cuando esta denuncia 421 ni siquiera había sido tramitada, ni siquiera había sido admitida en el Congreso. Entonces, la congresista Susel Paredes se equivocó al hacer esta, introducción de los elementos de convicción de la denuncia 421, que era una denuncia diferente, porque venía por el delito de concusión adicionalmente, en incluirlo en este informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Entonces, esa es la razón, señor juez supremo, por la que nosotros decimos que sí se incluye en la disposición de formalización de investigación preparatoria, en este caso, los alcances y los extractos de esa colaboración eficaz, porque se invoca incluso, señor juez supremo, como elemento de convicción. Este informe de la subcomisión invoca como elemento de convicción las declaraciones del aspirante a colaboración eficaz, de colaboración eficaz 01-2023. Entonces, señor juez supremo, ¿cómo es que no se nos va a causar un perjuicio? La señora representante del Ministerio Público dice, ¿no? Si se desaprobó, si se frustró, ¿no? Simplemente no existe. Un momentito. Ya no existe y sin embargo lo siguen invocando, señor juez supremo. Está vigente, está vivo en la formalización de investigación preparatoria y en todo lo que se actuó en forma posterior. Pero lo más grave es que en el requerimiento de levantamiento del secreto bancario lo han invocado. Y si no era por esta defensa que pedía que se devuelva, ¿no? Eso hubiera sido tramitado así. Entonces, si nosotros invocamos en una resolución, en un dictamen fiscal, hechos que no existen, así lo estamos calificando, la declaración de un colaborador eficaz, ¿qué delito se está cometiendo? El delito de prevaricato. Entonces, lo que nosotros buscamos, señor juez supremo, dadas las circunstancias, porque la Fiscalía ya demostró el incumplimiento de la norma,
esa colaboración eficaz frustrada no se puede usar en ningún extremo y lo sigue usando. Ya lo usó con el requerimiento de levantamiento del secreto bancario inicial. En el segundo cuerpo también lo sigue usando. Lo hemos demostrado taxativamente porque al copiar y pegar los alcances y el extracto y el contenido de la declaración de la denuncia constitucional 421, están los extractos del colaborador eficaz. Textualmente, literalmente, señor juez supremo. Entonces, esta defensa técnica tiene todo el derecho de recurrir y pedir las copias para hacer nuestro propio control porque la Fiscalía lo sigue usando en la actualidad. Lo sigue usando. Entonces, protejan toda la identidad, perfecto, pero sí requerimos la copia, porque para reconducir este proceso, necesitamos tener esa copia y para poder hacer uso del derecho a la defensa. La señora representante del Ministerio Público ha indicado que la reserva le impide que nos otorguen la copia, pero utiliza equivocadamente el argumento de que tiene que proteger la identidad. Esta defensa técnica en ningún momento ha pedido la revelación de la identidad. Hemos sido claros y taxativos en indicar, incluso en esta audiencia, que lo que queremos son los extractos de la copia. No hay ningún tipo de riesgo, señor juez supremo, que afecte al aspirante a colaborador eficaz porque se puede tachar de negro todo tipo de identificación. Es más, su identificación está en otra acta, donde se le cambió su nombre a una clave y esa acta seguro la tienen en una caja fuerte en el Ministerio Público. La declaración tiene una clave, señor juez. Entonces, ¿en qué momento se podría develar la identidad del colaborador con una clave? Entonces, no es tan preciso lo que la señora representante del Ministerio Público le está indicando. Lo que estamos demostrando, señor juez supremo, que la reserva no se aplica en el presente caso. Colaboración desaprobada, el Ministerio Público está vulnerando la norma y está utilizando los extremos de esa colaboración eficaz. Esta defensa técnica pide una copia y tenemos derecho a obtener esa copia porque estamos justificando para qué y por qué. Para hacer el control de todo extremo que se pueda hacer, se siga utilizando. Asimismo, indica que es imposible jurídico el que nosotros estamos pidiendo. La norma lo ha previsto. La norma ha previsto claramente los alcances para la aprobación, la tramitación y la desaprobación y cuáles son los efectos de esa desaprobación. En ese sentido, al no usarse la colaboración, al ya haberse desaprobado, no se puede seguir usando, pero la Fiscalía lo sigue usando. Entonces, sí requerimos el control de legalidad en este extremo. Asimismo, hace referencia que esta defensa técnica dice, ¿no?, que no podría, dice, hacer ningún tipo de corrección en el extremo en el que estamos pidiendo la emisión de una disposición integratoria de la imputación, con todo lo que ha sucedido, que se ordenen las imputaciones, los elementos de convicción y que nosotros tengamos claros cuál es el límite, porque habiendo introducido los actuados de la carpeta fiscal 112-2023, que ni siquiera se ha aprobado, señor juez, en el Congreso, ¿no?, por la denuncia 421 y que en el extremo de conclusión se ha archivado, o sea, nada de eso se podría usar contra la señora María Cordero Yontay en esta investigación por el delito de concusión, ¿no? Estando que se han introducido estos actuados, estando que hay este error por parte de la subcomisión, corresponde que se emita una disposición donde se delimite claramente lo que se tiene que imputar a la señora representante del Ministerio Público. Asimismo dice que... Termina, doctora, me queda un minuto. Sí, yo solamente tengo un tema más que la señora representante del Ministerio Público ha indicado. Sobre la corrección, ya estamos indicando que solicitamos una disposición que se integre. La señorita representante del Ministerio Público ha indicado, ¿no?, que esta denuncia constitucional únicamente se está basando en audios propalados en el programa Latina. Señor juez supremo, en los elementos de convicción está el informe de la subcomisión donde se está invocando claramente las declaraciones de este colaborador eficaz que ha sido frustrado. En ese sentido, señor juez, nosotros solicitamos que se declare fundada esta tutela de derechos para que podamos tener la copia y hacer el control y que el Ministerio Público emita una disposición que nos permita, ¿no?, tener clara la imputación por parte del Ministerio Público a la señora María Cordero Yontay. ¿Por qué? Porque desde el momento en el que se ha realizado la acumulación, el representante del Ministerio Público no está respetando el ámbito de la imputación. Al no individualizar... Doctora, lo está repitiendo eso. Voy a terminar. No individualizar el tema del delito de concusión, el delito de cohecho que está para los no aforados, no encuentra un límite en lo que respecta la imputación a la señora María Cordero Yontay, que repito, mientras no se apruebe, no se puede incluir. En ese sentido, señor Supremo, solicito se declare fundada la presente tutela de derechos. Gracias. En otro lugar te tiene también el mismo tiempo. Sí, gracias, doctor.
Probablemente se me haya entendido mal, señor magistrado, sin embargo, aclaramos. El proceso de colaboración eficaz, señor magistrado, se ha actuado en esta investigación, no en otra, señor magistrado, es en esta, solamente que cuando estaba en Fiscalía de la Nación, porque se trata de una persona aforada, de una congresista, entonces la investigación preliminar, señor magistrado, una vez que vino del Congreso, llega a la Fiscalía de la Nación. En esa sede y en esa instancia, señor magistrado, se trabajó la colaboración eficaz, que luego Fiscalía de la Nación nos lo pasa a este despacho. Entonces, no es otro proceso, es ese mismo proceso que se remite a esas fiscalías ya para que inicie con la investigación preparatoria, y efectivamente lo ha trabajado la doctora Benavides. Entonces, que eso se entienda así y no se quiera introducir un tema que, como si fuera en otro proceso, que hubiera venido de otro proceso, en este proceso, señor magistrado, pero en preliminar y en preparatoria se desechó, se descartó, se desestimó. Con esa aclaración, señor magistrado. Luego, dice el señor magistrado, insiste, no nos ha hecho nada nuevo, era una réplica, pero no se ha cumplido con el objeto, es reiterativo los argumentos que ha presentado la defensa, señor magistrado. Entonces nosotros también vamos a aclarar simplemente lo que quiere, señor magistrado, dice que la formalización de investigación preparatoria se ha tomado en cuenta, dice, extractos de la colaboración eficaz. Señor magistrado, los hechos están desde la página 3. Desde la página 3, señor magistrado, hasta la página 8. Y todo hace alusión a ese video que ha pasado Frecuencia Latina, punto final, señor magistrado, el programa Punto Final. En eso se basa el fáctico, en ningún momento hace referencia a declaraciones del colaborador eficaz. La defensa de la señora María del Pilar Cordero ha hecho referencia a la página 18, informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Acá hay simplemente un extracto que en ningún momento hace precisión que se estuviera tomando en cuenta una declaración del colaborador eficaz. Eso es la parte de forma. Pero lo más importante, señor magistrado, cuando esta disposición de formalización de investigación preparatoria se estaba emitiendo en fecha 22 de marzo del año 2024, estaba vigente, era válido y cobraba todos sus efectos, señor juez supremo, la colaboración eficaz, porque estaba vigente. Entiéndase, ya lo decimos como una repetición, señor magistrado, que la colaboración eficaz ha sido desestimada solo en noviembre del año 2024. Por tanto, no hay motivo alguno para que se extraiga ninguna información absolutamente respecto de la disposición de formalización de investigación preparatoria suscrita por el entonces fiscal, el doctor Guillermo. Luego, señor magistrado, la defensa de la señora Cordero Joncay insiste en que se le tiene que entregar las copias, ¿no es cierto? Porque la reserva del principio de reserva que rige, ¿no es cierto?, para el proceso especial de colaboración eficaz, dice que no alcanza a que se le entregue las copias de esa colaboración eficaz. El artículo, señor magistrado, el principio de reserva sí incluye que no se le entregue las copias, porque dice literalmente lo siguiente: el fiscal, dice, no tiene el deber de proteger el secreto de reserva de la totalidad del proceso de colaboración eficaz y el contenido de las declaraciones de los aspirantes a colaboradores, así como la salvaguarda de su identificación bajo responsabilidad administrativa, civil y penal. Entonces, señor magistrado, esas declaraciones que quiere obtener la defensa de la señora Cordero Joncay, no tienen asidero legal, porque el artículo 473.12 dice, señor magistrado, que también está en reserva el contenido de las declaraciones. De modo que la solicitud que hace la señora María del Pilar Cordero, señor magistrado, no tienen sustento en la norma. Por esos fundamentos, señor magistrado, nosotros vamos a insistir en que se declare infundado la tutela de derechos. La perspectiva que ha concluido, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctora. Ya terminó el debate, doctora Vizcarra. Habiendo escuchado argumentos... No, doctora, ya terminó el debate. Esto no es unos diálogos, son debates. Entonces yo le doy a usted, que era la solicitante, su tiempo. Le doy luego a la Fiscalía para la réplica, le vuelvo a dar a usted el tiempo para la dúplica y luego con la dúplica de la Fiscalía concluye el debate. Muchas gracias. Señor fiscal. No, doctora, no puedo cambiar las reglas. Siendo las 11:20, habiendo escuchado los argumentos de la defensa, quien solicita una tutela de derechos, que se declare fundada la misma por los argumentos expuestos en esta audiencia, y los de la Fiscalía, quien solicita que se declare infundada, se va a expedir la resolución correspondiente y se notificará a las casillas electrónicas, con lo que concluye la presente audiencia. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, señor juez supremo. Gracias, señora representante del Ministerio Público. Gracias con todos los presentes. Permiso.